La oración es ese diálogo espontáneo con Dios que sostengo con toda la verdad de mi ser, con todas mis fuerzas interiores. Es esa apertura, esa expresión total de mí mismo hacia Dios. Yo me comunico con Dios. Pero no le comunico unas cosas, me comunico a mí mismo. No le repito unas fórmulas, dejo las fórmulas para otra ocasión. En este instante de diálogo soy yo el que me comunico con Dios, en mi nivel vital, mi nivel afectivo, mi nivel mental. Yo con mis problemas, con mis dudas, con mis miedos, con mis ansias, con mis hostilidades, con mis recelos y con mis protestas. Yo con todo lo que soy, yo con toda la fuerza viva que tengo dentro, yo me comunico, me proyecto y yo me entrego. Pero al entregarme no le estoy haciendo ningún favor a Dios. Lo único que hago es restituir las cosas a su sitio. Dios me está dando todo, y por eso cuando yo me entrego a Dios, estoy colocando las cosas en orden. Estoy armonizándome con Dios, poniéndome en sintonía con Él. Es preciso que la oración tenga ese carácter de totalidad en absoluto, carente de convencionalismos. Que cuando yo me dirija a Dios, lo haga sin pensar en lo que está bien y en lo que está mal, sin fórmula, sin esconder nada, sin procurar decir frases que queden bonitas o que queden bien. Solo todo yo tal como surgen las cosas, con toda mi capacidad de expresión o de exclamación. Y esto, aunque salgan palabras feas, fíjense en lo que dice, ¿no? No importa. Así que, bueno, no importa que salgan palabras feas, porque aquello es una oración viva. En cambio, una oración con palabras bonitas, ¿cuántas veces es una oración completamente muerta? Hemos de dar a Dios lo que tenemos, hemos de dar a Dios lo que somos, y lo hemos de dar de un modo real, de un modo activo. Es preciso que tome conciencia de mí, es decir, de mis contenidos, y que los vierta al exterior. Es preciso que salga de mí, que vomite todo mi ser interior. Hay que vomitarlo todo, hay que lanzar todo para afuera. Esa es la oración que transforma, no una oración hecha a medias, o una oración que consiste en recitar algo pasivamente. Este es un acto total, supremo. Este es el acto que provoca de Dios una respuesta total. Nos estamos quejando de que en la oración no conseguimos nada o conseguimos muy poco. Y la causa está muy clara. Nos falta una cosa esencial: amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Esto ha de ser literal, amar del modo que podamos, pero del todo y con todo nuestro ser. Esto sí que podemos hacerlo todos, cada uno según su alcance. No me tengo que poner un barómetro ahí que mida cuánto amor estoy sintiendo. No. Lo que pueda, lo que sea capaz. Quizá yo no tengo un grado de amor muy alto, pero por lo menos puedo poner todo lo que soy a su disposición. Puedo comunicar todo lo que tengo. Todo proceso de transformación exige que yo funcione con mis energías reales, no que lo haga solo un sector de la mente y lo demás se quede pasivo, inmóvil, muerto. Para que la oración sea un acto vivo, es preciso que todo lo que vivo en mí se actualice y se comunique. Solo entonces estoy aprendiendo lo que es amor. Porque cada vez que yo me vacío de mí mismo, Dios me llena de sí.
de todo Dios hacia mí. O sea, en vez de ir yo ahora hacia Dios, o sea, ahora todo Dios hacia mí. Esta oración total ha de ir complementada por la otra actitud de receptividad, de silencio. La oración ha de ser un diálogo, de ningún modo un monólogo sostenido por la mente consigo misma, especulando y pensando. Del mismo modo que en la oración me proyecto todo yo, todas mis fuerzas vivas, todos mis sentimientos, todos mis miedos y mis ambiciones, también he de quedar todo yo receptivo. Aparece entonces en la oración ese carácter de diálogo, de intercambio, de interrelación, es decir, de relación en las dos direcciones, yo hacia Dios, Dios hacia mí. Y esto de un modo vivo, experimental, no como simple teoría. Esta experiencia interior de Dios en nosotros es la que da vida, la vida esencial del cristianismo y de la religión en general. Los primeros cristianos, los que encendieron y aguantaron la antorcha, la fuerza del cristianismo, vivían esta experiencia interior. No se habían aburguesado tanto creyendo que la religión consistía solo en unas prácticas exteriores, con una acomodación interior que había que seguir. La oración era para ellos una vida total. La religión era una oración de toda su persona. Cuando ocurre así, se producen los efectos de transformación interior. Se descubre que dentro resuena una voz, aparece una intuición, una fuerza que ya no es la que uno tenía antes. Y esto yo creo que todos lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra vida. Es como algo que sentimos que nos empuja. Y estamos totalmente plenos y felices y no sabemos ni por qué. ¿No? Hasta nos dan ganas de, es cierto, en la forma de abrazar a todos, sentimos, es como que nos olvidamos de todos nuestros cuentos, nuestras cosas, y nos sentimos totalmente inundados por ese amor. Es algo que viene con una claridad, con una trascendencia, con una solemnidad que la distingue de toda otra experiencia, como se distingue la luz del sol cuando llega la aurora, de cualquier luz artificial, ¿no? Es algo como que nos parece, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente a lo que vivimos diariamente. Podemos aprender a recuperar, a redescubrir este diálogo. Al fin y al cabo, este es el verdadero sentido de nuestra vida. Estamos buscando sentido a la vida con nuestra pobre mente, perdiéndonos en teorías filosóficas, cogiendo unas y rechazando otras. Toda la historia de la filosofía es una demostración de esta peregrinación constante del hombre en busca de ideas que le den certidumbre. Pero la certidumbre nunca vendrá de las ideas del intelecto. O sea, yo a Dios no lo puedo sentir pensando, ¿no? con el intelecto. Nos llegará de lo único que es cierto, de la realidad misma. Si no abrimos nuestras facultades, nuestro corazón y nuestra mente a la intuición que tenemos de esta única realidad, no entrará nunca en nosotros la certidumbre real, total, definitiva, que no viene de una adhesión intelectual, sino de una experiencia, de una evidencia permanente. Hay que hacer esta transformación. Tenemos que llevar a cabo este trabajo de apertura, de sintonía y de receptividad. Hemos de vaciarnos de nosotros si queremos vivir llenos. A medida que cultive la oración de esta manera, iré descubriendo que ese proceso de relación con Dios es algo que se puede mantener durante todo el día. Si no con la intensidad de los momentos,
de la media hora o de la hora dedicada exclusivamente a mi entrevista con Dios. Si por lo menos de un modo muy vivo, muy claro, que se mantiene incluso a pesar de las cosas en las que estoy ocupado, atendiendo asuntos importantes que acaparan mi atención. Hay un nivel más profundo de nuestra mente, como hay un nivel más profundo de nuestra afectividad, que permite que ese proceso de conocimiento y de relación activa con Dios se sostenga, se mantenga paralelamente a mi actividad ordinaria. Por eso él habla tanto de esto de hacer de nuestra vida una oración, ¿no? Entonces la oración se convierte en un proceso constante. Se puede estar hablando, discutiendo, estudiando, comiendo, diciendo chistes, pasándolo bien y al mismo tiempo seguir ese proceso interior. Poco a poco voy descubriendo en mí ese circuito maravilloso que existe. Yo me proyecto a Dios y entonces Dios se proyecta hacia mí. Y existe este circuito constante, este proceso permanente. Yo hacia Él y Él hacia mí. Yo hacia Él con todo mi ser, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Él hacia mí dándome más fuerza, más claridad. Claridad que se traduce en intuiciones concretas a la hora de vivir y de actuar. A la hora de hacer las cosas, lo que tengo que hacer, lo que conviene que haga desde todos los puntos de vista. A medida que yo aprenda a ser fiel y a estar atento, Él me da fuerza y capacidad. Fuerza para aguantar calamidades ante las que otros se desmoronarían. Y a mí me dejan ahora sereno, tranquilo, porque no me apoyo en el exterior, sino que estoy recibiendo una fuerza real que no tiene límites y que no falla nunca, que es Dios a través de mí hacia el mundo. A medida que voy cultivando esto y al mismo tiempo cumpliendo con mi vida activa, descubro poco a poco que este proceso de Dios en mí tiene una constante, que se alarga y se amplía el circuito dinámico de energías del amor, y entonces es cuando me doy cuenta de la acción de Dios en mí y a través de mí y de toda mi conducta hacia el mundo. Toda mi actividad se convierte en un modo de expresión de la energía, de la voluntad, del amor de Dios. De modo que estoy convirtiéndome en un instrumento en sus manos, en un medio de su expresión a nivel humano. Me doy cuenta de que el circuito se ha ampliado. Y el otro aspecto es Dios a través del mundo hacia mí. Después hago otro descubrimiento en una fase más avanzada. No solo es que yo hago lo que he de hacer porque me viene de Él y siento que he de hacerlo pues así lo expreso a Él a través mío, sino que poco a poco descubro que en los demás, en su interior, está ocurriendo exactamente lo mismo que yo siento en mi interior. Hay esta presencia, esta inteligencia, esta luz, esta fuerza, esta realidad. Aunque él tal vez no se entere, aunque esté soñando despierto, entonces empiezo a descubrir que aparte del ciclo de Dios en mí y a través de mí hacia el mundo, existe también otro circuito, Dios a través de los demás hacia mí y Dios a través del mundo y a través del prójimo hacia mí. A partir de ese momento, el proceso, que era un diálogo entre dos personas, yo, Dios, yo, se convierte en un proceso dinámico en que se repite lo mismo, pero pasando por el mundo. Dios a través de mí hacia el mundo y Dios a través del mundo hacia mí. Es un circuito en el que ahora entra el mundo, en que todo lo exterior, todas las personas, todas las circunstancias las vemos engarzadas experimentalmente, no ya solo en virtud de la fe.
La fe también puede intervenir, pero es que cuando hay experiencia, ya no es mera fe, es evidencia, ¿no? Es como un darnos cuenta. Se descubre en el otro la misma fuerza, la misma realidad que en mí, que Dios está expresando constantemente detrás de todo, que en realidad yo no estoy hablando a través de ella. Es un misterio de una grandeza y de una solemnidad extraordinarias, pero que no obstante se puede controlar y experimentar. Y el último aspecto es que Dios se disfraza de todo, ¿no? Aprendo a ver a Dios en los demás, a comprobar que Dios se disfraza de padre, de hijo, de amigo, de enemigo, se disfraza de bueno, se disfraza de malo, y en mí se disfraza de mí. Aprendo a vivir esto paralelamente a todas las incidencias de mi vida concreta. Porque todo sigue igual, pero a pesar de seguir todo igual, parece todo completamente distinto. Porque todas las cosas están iluminadas desde el centro. Lo que era opaco se convierte en transparente. Lo que parecía vacío de repente está lleno. Y está lleno de realidad, de vida, de la misma vida que me hace vivir a mí. Son procesos que ahora parecen poesía, filigranas, cosas figuradas, pero el desarrollo y el trabajo interior conducen a esta experiencia. Y esta experiencia lleva, evidentemente, a la perfección del amor.